gusto saludarles. A mí me da gusto en lo personal, pero estoy segura que también a mis compañeros. Y también saludar a las y los colimenses que a través de sus medios de comunicación y las distintas redes sociales nos acompañan en estos diálogos por la transformación. Esta semana tenemos una agenda de trabajo muy intensa. Hemos continuado con la entrega de uniformes escolares para el ciclo escolar 2023-2024, que en esta ocasión lo que hicimos fue precisamente el poder adelantar las fechas de entrega para garantizar que la mayoría de las niñas y niños tengan su uniforme justo ya para el regreso a clases. Y también hemos continuado con la socialización de la ampliación de colibecas computadoras, que ahora llegará también a nivel superior de las escuelas públicas del estado de Colima. Estamos yendo a los planteles universitarios a contarles de qué se trata el programa, qué computadora van a recibir, cuándo la van a recibir y por qué es tan importante para este gobierno estatal invertir en las juventudes y crear programas como este. De la misma forma les platico que hace un rato signamos en conjunto con el representante en nuestro país del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo una declaratoria que nos adherimos al reto Anticipando Riesgos de Corrupción, que es una herramienta para identificar áreas y procesos que pueden representar riesgos de que se den actos de corrupción, para diseñar y aplicar un plan específico para prevenirla. Esta metodología está validada y aprobada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, uno de los organismos que ha hecho trabajo más profundo a nivel mundial para entender y sobre todo para frenar la corrupción. Estoy convencida que esta herramienta será muy útil para cumplir con uno de los objetivos esenciales de nuestro gobierno, que es precisamente por el cual la gente nos puso aquí, porque identificó que nosotras podemos hacer que los servidores públicos estatales vengamos a eso, a servir, representando un cambio radical sobre el pasado reciente, donde era claro que llegaban al poder para servirse. Y bueno, también pues los dos temas que tendremos el día de hoy. Primero platicarles que estamos iniciando con el proceso de revisión, tanto documental como física, de las unidades de transporte público, individual y colectivo. Se trata de cumplir con la ley y que a través de eso podamos también garantizar un servicio de calidad y seguro para las personas usuarias. Queremos invitar a las y los concesionarios a abrazar este proceso que al final redundará en un mejor servicio para las personas usuarias e inobjetablemente también en un mejoramiento del negocio para quienes viven de este sector. La subsecretaria de Movilidad, Livia Rodríguez, nos va a contar los detalles más adelante. Y por otro lado, Vladimir Parra, director de Ciapacop, nos contará todos los detalles del Acuasorteo 2023, que además de ser una buena oportunidad para llevarse un auto nuevo, en términos colectivos representa una gran herramienta de recaudación, de que las personas usuarias cumplan con sus obligaciones y se pongan al corriente con sus pagos. Pero ya Vladimir nos va a contar los detalles, qué carro es, cuándo se rifa y todo lo que esperamos de este sorteo. Antes de cederle el uso de la voz a la subsecretaria Livia Rodríguez, también quisiera hacerles una invitación y una última reflexión. Estamos ya por concluir casi el mes de la diversidad y el orgullo, una causa que desde la izquierda siempre hemos defendido con mucho orgullo y con muchísima fuerza, que la propia comunidad de la diversidad en Colima recuerda con mucho cariño lo que logramos desde que tuvimos el honor de encabezar la administración municipal en Cuauhtémoc, y que hoy estamos en una mejor situación en el estado para normalizar lo que es normal, pues el amor es amor, pero tenemos que seguir fomentando que se reeduquen quienes todavía tienen telarañas mentales que les llevan a discriminar y a violentar a quienes solo exigen lo que merecen, el derecho a ser tal cual son. Para impulsar los derechos de todas y todos, el respeto a la diversidad, les quiero invitar el próximo viernes 30 de junio al Pride de Manzanillo, la Marcha del Orgullo Gay, un espacio para alzar la voz, defender y disfrutar la expresión de la comunidad LGBTQ+ de nuestro estado. El punto de reunión es el Hotel Fiesta Mexicana, en punto de las 18:30 horas, este viernes 30 de junio, así es que ojalá que también quienes nos escuchan puedan participar de este evento de fomento al respeto. Y bueno, ahora sí, Livia, adelante, y al final, como siempre, quedo a sus órdenes para cualquier inquietud.
Buenas tardes, muchas gracias, gobernadora. Un gusto saludarles. Coincido que es un gusto verles nuevamente. Lo que vamos a presentar es el tema de la revista documental y físico-mecánica de los vehículos del transporte público, tanto privados como las rutas y foráneos. Toda vez que es una obligación legal y que nos va marcando la ley que se tiene que hacer cada año, también pues es una queja muy sentida del usuario que constantemente nos está diciendo a través de los medios diversos que tenemos de buzón de quejas y de plataformas digitales, pues el mal estado en el que circulan algunas de las unidades. Lo que traemos para comentarles es que esta revista cada año se tiene que hacer, pero los gobiernos anteriores fueron olvidando esta manera de poder regularizar el transporte y desde el 2016 no se ha realizado. Por lo tanto, no solamente nos mostraba una falta de interés en que el usuario tuviera un mejor transporte, sino que eso vino a abandonar el transporte público, y ahorita las consecuencias es que es muy difícil o se nos está haciendo muy difícil adecuar la ley de movilidad a las condiciones actuales que ellos tienen. Hay unas implicaciones también que debemos de tener en cuenta, como es el tema del COVID y todo lo que ustedes ya saben que se vienen, ellos nos vienen hablando sobre el tema de tarifas y todo esto. ¿Cuál es el objetivo? Conocer mejor la situación del transporte público, tener un diagnóstico de cuál es, y a pesar de que hay vehículos que son recientes, algunos de ellos andan en condiciones que no son las adecuadas, o hay vehículos que tienen bastantes años pero que están muy bien cuidados tanto física como mecánicamente. Lo que tendríamos que buscar también es una regularización en cuanto a los temas de cuántas concesiones tenemos, que ya se los hemos mencionado, es algo que aún no tenemos la certeza, y esta revista nos va a ayudar bastante a saber las condiciones de cada concesión que fue otorgada en el pasado en el estado, y también detectar aquellos vehículos que es imposible que sigan operando porque no solamente ponen en riesgo al usuario, sino también al chofer que está transportando o que está manejando esta unidad. Lo que queremos hacer es sentar las bases para que la actual administración deje a su salida un transporte público colectivo e individual como marca la ley en las óptimas condiciones. Esta mejora del transporte público será gradual y vamos a tomar en cuenta la situación actual de cada transportista y vamos a hacer un estudio de cada uno de los casos. Se van a ir viendo los cambios de manera constante y paulatinamente, como ya lo mencioné, y la meta es que en el 2027 tengamos una flota modernizada tanto de taxis urbanos y suburbanos. Y no solamente en cuestiones de estética y físico-mecánica, sino también en cuestiones de mejorar la manera en que el usuario pueda adquirir o pueda accesar a la movilidad. Consiste la revista en dos procedimientos muy importantes. La primera es la revista documental y posteriormente la revista físico-mecánica. La revista documental consiste en el estatus legal de las concesiones, como le mencionaba. Cada concesionario tiene que asegurarse de contar con su clave única de registro de concesión, que son las CURP. Posteriormente, hay otros documentos que son marcados por leyes que deben de presentar, y con eso se les da una ficha de pase para la revista físico-mecánica. En la revista físico-mecánica cabe destacar que nuestros peritos por primera vez en la historia están capacitados por dos instituciones a las cuales quiero agradecer. La primera es la Fiscalía General del Estado, que los capacitó a través de OCRA, que es una institución que se dedica al peritaje vehicular,
pero también al CECATI, que de manera gratuita capacitó a los peritos en la revisión físico-mecánica, específicamente en todo lo que se va a revisar para este año la revista vehicular. Se tiene contemplado un registro de 3.836 concesiones, de las cuales 2.411 cuentan con clave única del registro de concesión y 1.425 aún no tienen ese documento. Este lugar, aprovechando este lugar, lo que queremos es pedirle al concesionario que acuda a hacer su trámite de la clave única de registro de concesión, porque está marcado por la nueva ley de movilidad sustentable y que eso nos va a llevar a tener tanto ellos la certeza jurídica que la concesión con la que cuentan está en regla, pero también nosotros para saber en qué condiciones está cada concesión. En la revista físico documental inició el 5 de junio, estamos todos los días de lunes a viernes trabajando de 3 a 6 de la tarde recibiendo documentación y próximamente el 7 de julio, tenemos hasta el 7 de julio en la zona Colima, Villa de Álvarez para terminar con esta revisión documental. Posteriormente en Tecomán será el 1 y el 8 de julio de 10 de la mañana a 6 de la tarde para poder recabar toda esta documentación, esta revisión documental, y en los siguientes periodos serán en la ciudad de Manzanillo, que a través de la plataforma de Facebook de la página oficial se les estará informando, y también telefónicamente. La revista, les vuelvo a repetir, consiste en traer la CURP, la póliza de seguro vigente, el pago de revalidado al corriente y el comprobante de domicilio. Lo que también queremos es que poco a poco se vaya regularizando las poblaciones de cada ciudad. En el caso de los taxis, estamos muy optimistas porque la gran mayoría de los vehículos están cumpliendo con la ley, solamente como el 10%, que son 246 vehículos en todo el estado, van a tener dificultades en ese tema, pero en un diálogo constante con los concesionarios de taxi hemos llegado a acuerdos y hemos determinado cómo va a ser el proceso para que ellos paulatinamente vayan cambiando las unidades, excepto aquellas que por cuestiones físico-mecánicas no puedan seguir operando porque ponen en riesgo la vida del chofer o de los usuarios. Y en el caso del transporte público colectivo, la intención es tener un mejor diagnóstico después de la revista que nos permita junto con ellos plantear soluciones al usuario y buscar las maneras de cómo ir mejorando también el transporte público colectivo y el urbano, repito, paulatinamente y teniendo en consideración las condiciones que se tienen después de la pandemia. Muchas gracias, por mi parte es todo. Muy buenas tardes, gracias a los medios de comunicación que nos acompañan. Con su permiso, gobernadora, compañera Olivier. Bueno, vamos a presentar el Acuasorteo 2023 que pues se realiza desde el año pasado. Tenía ya más de 5 años que no se realizaba este ejercicio y es muy importante tanto para el tema de la recaudación, tanto para el tema de la operatividad. En el rescate de Ciapacop es muy importante que existan finanzas sanas y este mecanismo del acuasorteo nos permitió el año pasado por primera vez cumplir con todas nuestras obligaciones, no tener deuda y no tener números rojos. Por primera vez en el año 2022 Ciapacop presentó números positivos. Adelante. Bueno, se otorgarán 2 boletos por cada bimestre que se compruebe haber cubierto la totalidad del pago y hasta un máximo de 12 boletos por contrato pagado se van a asignar, y las y los usuarios que hicieron su pago adelantado, su pago anticipado en los meses de enero, febrero y marzo, se les va a dar 2 boletos más, es decir, van a recibir 14 boletos por contrato.
y el número de permiso de Segov es 2023 010 4 PS02. Entonces está este acuasorteo totalmente regulado por Segov. El año pasado se imprimieron 160,000 boletos. Este año mandamos a imprimir 250,000 boletos porque en la última etapa ya no fueron suficientes. Las últimas semanas hubo insuficiencia de boletos. Hay que recordar que para ir a canjear sus boletos pueden llevar su recibo de pago o solamente acreditarlo en cualquier sucursal de Ciapacop, en Camino Real, en Maclovio Herrera, en Felipe Sevilla del Río, en Plaza San Carlos, en los modos de la feria, en Villa de Álvarez, en Avenida Benito Juárez y Avenida Ayuntamiento. Solamente ahí se presentan y les dan sus boletos, y a partir del día de mañana ya vamos a estar entregando los boletos. En el sorteo, adelante, se va a rifar en el primer lugar un automóvil Hyundai Grand i10 modelo 2023 y el segundo lugar una motocicleta Honda y el tercer lugar una televisión de 55 pulgadas marca Samsung. Este año ampliamos los premios y se añadió la motocicleta y la televisión. Y bueno, es muy importante también que este año el sorteo se va a celebrar el 9 de noviembre a las 7 de la tarde en las instalaciones de la Feria de Colima. Entonces va a ser otro atractivo para la Feria de Colima, y ahí también vamos a poder estar canjeando sus boletos para quienes quieran antes del sorteo, pues también ahí acceder a los boletos. Y los resultados van a ser publicados en los periódicos locales, en el Diario de Colima y el Noticiero, el domingo 12 de noviembre. Y bueno, es importante destacar esto: durante el acuasorteo 2022 recaudamos 76 millones de pesos más respecto al año anterior, en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Y aquí está un comparativo de la recaudación en años anteriores, cómo ha ido subiendo. Esto pues refleja que el organismo tenga mejores condiciones, que tenga más operatividad, que tenga un mejor servicio. Adelante. Y esta es la recaudación de junio, en cómo vamos. El año anterior al corte del 22 de junio, 19 millones, casi 20, y ahora 23 millones 600. Y el número de transacciones también, llevábamos en un acumulado 13.700 y ahora 15.600 transacciones. Entonces ha ido mejorando tanto la recaudación en términos totales, tanto el número de operaciones, es decir, de usuarios que se acercan a poder regularizarse. Adelante. Y bueno, también recibimos el organismo con 44,000 usuarias y usuarios en cartera vencida, un número muy importante, y al día de hoy ya se redujo a 35,000 usuarias en cartera vencida. Todavía hay, pero durante 20 años solamente subió la cartera vencida, o sea, no se podía detener esa inercia. Nosotros detuvimos esa tendencia y ya bajamos. Y lo más importante, pues que el organismo tenga finanzas sanas y tenga mayor recaudación. Poquito atrás el tema también se debe de reflejar en más reportes atendidos, y bueno, eso es lo que se ha trabajado en los reportes de medidores, de bacheo y pavimento, de redes de agua, de redes de drenaje, electromecánica y zona rural. Y aquí es muy importante cómo se han incrementado el número de reportes atendidos de enero a mayo de 2023. Sería todo. En estos momentos se abre un espacio para las preguntas por parte de los compañeros de medios de comunicación, por lo cual les pedimos, sean tan amables de levantar su mano y se les hará llegar el micrófono hasta su lugar. Buenas tardes, gobernadora. Buenas tardes a los invitados. Preguntarle, gobernadora, mencionaba al inicio que su gobierno combate la corrupción. La pregunta es, ¿tener funcionarios que no cumplen con los requisitos ni el perfil no es corrupción? Esa es la primera. La segunda es respecto a la inseguridad. Hace una semana, presumían que habían reducido 40%
el índice de homicidios. Este fin de semana se registraron tan solo alrededor de una docena, más los heridos que se registraron. Bueno, estamos hablando de aproximadamente 20 personas que fueron, que sufrieron una agresión armada. Y aunado a que el gobierno del Reino Unido lanza otra alerta de no visitar Colima, exceptuando Manzanillo solamente. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué está fallando o quién está fallando? Toda vez que, bueno, se detuvieron a los generadores de violencia hace unas par de semanas y la violencia sigue en Colima. Y una pregunta para la subsecretaria de Movilidad, preguntarle, pues conocemos todos su admiración por el gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué no homologar criterios y costos en trámites de transporte público con la Ciudad de México, que sería de mucho beneficio para los colimenses? Sí, a ver, de la primera pregunta, no solamente combatimos, sino también buscamos prevenirla, y justamente hablaba al principio de estos diálogos del acuerdo que acabamos de firmar con la PNUD, con trabajo conjunto que hacen con Naciones Unidas en detección de riesgos, en identificar en dónde puede haber mayores riesgos, las áreas de compras, etcétera, de asignaciones y demás, y poder hacer una serie de protocolos que ya están revisados y validados incluso por Naciones Unidas para identificar estos riesgos en un momento temprano y evitar que se pudiese llegar a cometer actos de corrupción. En el tema de los perfiles, pues depende de cada descripción de perfil que haya en los diferentes reglamentos y estructuras del gobierno estatal. Generalmente se hacen manuales, se llaman, en cada manual en el que se identifica cuál tiene que ser el perfil para diferentes áreas. No en todas las áreas existe un manual a detalle en función del tipo de actividades que se realizan, pero sí, si en algún caso hubiera una contradicción entre el perfil que detalla el manual y quien está a cargo de una tarea, pues nosotros actuaríamos en consecuencia. En el caso de los temas de seguridad, sí ha sido importante las detenciones que se han tenido en los últimos días. Creo que la percepción, además de los números, así lo demuestran. Y me puse a revisar porque justo dije, tal vez yo no me quedé con la cifra exacta ahora que tuvimos la reunión del lunes en el que registramos cuáles fueron los delitos de alto impacto desde el viernes hasta la madrugada del lunes. Son 9 homicidios el fin de semana, de los cuales 3 fueron en la costa. Entonces, la verdad es que sin lugar a duda queremos seguir reduciendo estos índices. Me queda claro que tenemos que seguir avanzando en ese sentido, pero en realidad en este fin de semana no hubo 20 personas con violencia homicida, fueron 9 homicidios, 6 aquí y 3 en Manzanillo, ¿no? Entonces, bueno, esas son las cifras que tenemos. Pues lo reviso, ¿no? Pero son 9 los homicidios. Y bueno, en el caso del tema del transporte público, el transporte público en la Ciudad de México ha tenido un desarrollo gradual justamente para poderlo llevar al punto en el que está hoy. El transporte público en la Ciudad de México y todo lo que la Ciudad de México era, seguramente quienes tengamos más de 30 años, recordaremos perfectamente lo que era la ciudad antes de ser democratizada, o sea, antes del 97 y a partir del 97. Hay que recordar y no olvidar que la Ciudad de México, para quienes no lo sepan, antes del 1997 se nombraba regente y ese regente era nombrado por el presidente de la República, entonces era como una parte del gabinete, no sé, alguien que era impuesto por el presidente de la República. Fue hasta 1997 que la ciudad tuvo su primera elección democrática en la que le permitieron a los capitalinos elegir a su propio jefe de gobierno. Y en ese momento fue la primera vez que se sometió esta votación y desde entonces ha gobernado la izquierda la Ciudad de México.
en el 97 con Cuauhtémoc Cárdenas, que fue quien ganó esta elección, que gobernó del 97 al 2000, y ya a partir del 2000, pues Andrés Manuel López Obrador, Ebrard, Mancera y Claudia Sheinbaum, en ese orden. Y el cambio que la ciudad ha tenido en estos años, que estamos hablando de ¿cuántos? 97, 24 años, si sacar cuentas, de esos 24 años, pues ha sido gradual. O sea, cuando íbamos a la Ciudad de México antes del 97, ¿cómo era la Ciudad de México? En términos de contaminación, en términos de desorden, en términos de incluso transporte público. Y este cambio gradual justamente ha venido o se ha impulsado por la izquierda en la Ciudad de México y le ha tomado más de 2 décadas llegar al punto en el que estamos ahora. Y por supuesto que estos esfuerzos que estamos haciendo en el gobierno del estado de Colima y lo que ha planteado la subsecretaria y que lo hemos hablado mucho, van encaminados a que en este sexenio vamos a sentar las bases para ir mejorando el transporte público con un objetivo que nos pueda llevar a tener un transporte de la calidad que se pueda tener en otros lugares como la Ciudad de México. No digo que un transporte igual, porque pues aquí pues no funcionaría un metro, por ejemplo, pero sí un transporte de la calidad y que cumpla las necesidades de la población. Hacia allá estamos avanzando y así ha sido el trabajo que hemos venido planteando desde la subsecretaría. Por eso. Todo eso es gradual, todo ese proceso es gradual, todo lo que implica el poder llegar a ese punto es un tema de reorganización que no se puede hacer de un momento a otro y que justamente hacia allá estamos avanzando. Bueno, lo hemos platicado ya en muchas ocasiones con diferentes representantes de otros países como Estados Unidos y demás. Vienen aquí embajadores, vienen aquí la cónsul, vienen acá funcionarios y nos dicen, bueno, nos queda claro que la percepción es completamente distinta, comprenden cuando hay un tema focalizado que tiene que ver estrictamente con la delincuencia organizada, pero al final ellos tienen protocolos que han manejado en sus países y que es lo que hacen con sus habitantes y nosotros tampoco, así como solicitamos que se respete la autodeterminación y la soberanía, la autonomía de nuestros gobiernos, pues tampoco podemos opinar de cómo ellos hacen estas resoluciones en sus países. Buenos días, gobernadora. O ya tardes. Me amaneció muy tarde por la lluvia. Pues preguntarle, ahorita hablaba de la percepción de seguridad. El día de ayer ocurrió un incidente por la avenida Benito Juárez y pues en redes sociales se manejan un sinfín de cosas, pero cuando uno busca la información oficial, pues tampoco la hay. Y entonces eso deja pues que la percepción de la sociedad crezca y ya cuando la autoridad da pues la información ya no les cree y ya tampoco a los medios tampoco nos creen porque se tardan en dar esa información y dejan que crezca. Ayer hablaban de pues incidente de violencia de un automóvil en un automóvil y hasta la fecha no se ha dado a conocer qué fue lo que pasó. Entonces, no sé si ahí está fallando pues esa comunicación del gobierno hacia la ciudadanía respecto a estos temas y que me comentara su opinión al respecto. El segundo tema sería para el programa de entregas de labs, ¿a qué empresas se las van a comprar? Si hubo una licitación, ¿qué mecanismo es el que van a utilizar? ¿Y de dónde saldrá este dinero? ¿Cuál es la inversión? Y para la subsecretaria de Movilidad, hemos visto que siguen o continúan haciendo estos operativos. El domingo hicieron pues uno bastante importante en los terrenos de la Feria de Colima, allá para Las Pulgas. Recogieron muchos vehículos y motos, no solo motocicletas. ¿Qué es lo que le dirían a la población? ¿Qué es lo que están viendo en estos vehículos que retiran? Y si ya hay placas o siguen los permisos, sigue la gente batallando con estos permisos. Y si no hay placas, ¿qué es lo que sigue pasando? Sería todo.
A ver, espero que no se me haya escapado nada. Primero, primero dije 24 años pensando en 4 sexenios, pero más los 3 años que fue un trienio de Cárdenas, menos 1 que todavía le falta a la jefa, ¿verdad? Entonces, sí, no son 24, son 26. Segundo, todos disfrutamos la lluvia de esta madrugada, yo creo, y a todos nos hizo bien. Vi como nunca festejo de que estuviera lloviendo en Colima y un buen ánimo, y yo creo que a todos nos despertó de buenas. Y un comentario que no tiene nada que ver con todo esto: ¿te cortaste el cabello? Ah. Pues es que yo desde que llegó la vi distinta, pero solo quería saber qué era lo que había sucedido. Bueno, a ver, no sé si el incidente te refieres a lo que sucedió en danza. O de que detuvieron ayer por Avenida Benito Juárez, la tarde de ayer, al ingreso a Prados del Sur. Bueno, reviso el tema, porque si lo detuvieron debió haber sido un reporte del 911 seguramente, o algún incidente vial o algún reporte que se registró al respecto. Y reviso además si quien hizo esa detención fue policía municipal o estatal, para poder dar una información precisa al respecto. Te la hacemos llegar de manera directa. Respecto a la licitación de las computadoras, si no me equivoco, porque lo estoy diciendo un poco de memoria, son alrededor de 180 millones de pesos los que se van a invertir en computadoras este año, y se divide en 3 rubros, digamos: las computadoras que van a ser para secundaria, las computadoras que son para profesional se dividen en 2, las que son para licenciaturas y las que son para carreras como ingenierías, arquitectura y demás, que llevan condiciones distintas para que les sean funcionales a los chicos que están estudiando este tipo de carreras. Y bueno, y en función de eso son las características. Son como 3 tipos de características en las computadoras adquiridas. Se hizo una licitación pública nacional, que estamos obligados además a hacerlo de esta manera. No sé, la verdad, el nombre de la empresa, pero sí sé que las marcas que ganaron, o sea, no sé, las marcas nunca venden de manera directa, venden a través de sus distribuidores autorizados. Sí sé que las marcas que se van a adquirir a través de la empresa que haya resultado ganadora son Lenovo y me parece que HP, entonces son las dos marcas que se les estarán entregando a los estudiantes a partir de septiembre. Y bueno, creo que con eso, creo que ya cubrí todas las dudas que se tenían al respecto. Y lo otro, no sé si te cedo el uso a la voz. Bueno, en el tema de los operativos es un tema que va a continuar. Tenemos una grave situación en el estado y creo que es a nivel nacional lo que se está viviendo, pero históricamente somos, me atrevo a decir, el único estado que está combatiendo desde dentro el tema de los permisos inválidos, inclusive que nos lleva incluso a las placas de otros estados que puede, según las investigaciones que estamos haciendo, no ser legales y que están vendiéndose dentro de otros estados. ¿Qué es lo que está pasando? Pues de que hay gente que está vendiendo permisos y placas de otros estados con una base de datos falsa que ni siquiera es de los estados ni de Guerrero, ni de San Luis, ni de Oaxaca. Son particulares que se están enriqueciendo y que están engañando a la gente, y eso genera no solamente un tema de ilegalidad en todo el estado, sino también un tema de inseguridad, porque muchos de esos vehículos son utilizados para la delincuencia organizada o para alguna situación de homicidio. ¿Cuál es el fundamento de hacer estos operativos? Bueno, pues que desde la Mesa de Seguridad, en conjunto con otras instituciones de seguridad como Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional, la Marina, Sedena, nos han acompañado y han resguardado a nuestros oficiales, pero sobre todo también nos están dando la certeza de que el trabajo que estamos elaborando es para el beneficio de toda la sociedad colimense, porque eso nos está dando, aparte de buscar la legalidad en todos nuestros trámites y procesos y documentos, también lo que nos está dando es que los estamos de alguna manera cuidando la situación que se genera en torno a los vehículos. Placas sí tenemos, excepto para moto y para camioneta.
¿Qué se les está dando? Se les está dando un memorándum que es una placa. Simplemente lo que estamos haciendo es, cuando llegue la placa mecánica, se va a canjear el memorándum por la placa. ¿Por qué sucedió este tema de no tener de estos? Primero, porque la venta de motos ha aumentado significativamente cada año. Entonces nosotros cada año se piden las placas del año siguiente y hicimos un comparativo de los años anteriores, aumentamos un porcentaje, pero no fue suficiente porque cada vez más la adquisición de motos ha aumentado. Eso nos derivó a que tuviéramos desde inicios del año falta de placas para motos. El otro tema es la licitación que se tiene que hacer, que nosotros hicimos en tiempo y forma y que se le dio el trámite correspondiente, pero que por recomendaciones del C5, por el tema de seguridad y justo lo que les acabo de platicar, nos enviaron una recomendación para nosotros hacer en el tema de la licitación un sistema de seguridad adicional a las placas para la verificación de las mismas en el padrón vehicular, y no solamente del estado sino de otros estados, y eso retrasó el tema administrativo de la licitación. La próxima semana ya tendremos placas. A toda la gente que se le dio ese memorándum se les va a llamar por teléfono conforme fueron solicitando su placa para que se le dé la placa metálica lo más pronto posible. Sí. ¿Faltaba algo? No, ¿verdad? No. Oye, preguntar nada más la situación de lo que está ahorita ocurriendo en el medio rural, particularmente el medio rural, cualquiera de los municipios, particularmente aquí, los cercanos a Colima. Está creciendo la venta de lotes de manera indiscriminada, de terrenos que dicen que van a lotificar, que van a fraccionar algún día, pero que no tienen bases legales ni bases sólidas. El asunto está en que ya se vienen los procesos electorales y ya hay alguien por ahí que, siendo vivillo, pues vendo, yo te accedo a que vayas a tener un terreno, porque la vivienda en Colima, en el estado de Colima, tiene ya de menos, pues es más, ya se me olvidó, pero deben de ser unos 5, 6, 7 años o hasta más que no se ha movido una vivienda en Colima. Habíamos pensado en un molde de pastel de vivienda, porque pues no, estamos viendo que no los hacen. ¿Qué va a pasar en la vivienda? ¿Qué va a pasar con estos lotes que están dando venta indiscriminada y sobre todo en la ilegalidad? Y sobre todo que no vengan los partidos políticos a meterse ahí a querer decir que ellos son los que van a entregar las viviendas, porque esto no es cierto, y menos los lotes. Así que por ese lado. Por el otro lado, ¿qué va a hacer Ziapacó ahora con los tormentones? Acuérdate que en Colima se vienen tormentones y con rayaceras de buen ver. ¿Qué va a pasar con los equipos? ¿Nos vamos a quedar sin agua? ¿Va a tener algo que hacer ahí? ¿Ya hay una protección que se vaya a tener? En fin, esa sería ahorita la situación. No nos eches la sal, toco madera, pero aquí no tengo. Bueno, a ver, del tema de la venta de lotes, qué gran tema. La verdad es que de pronto yo quisiera encontrar más y más mecanismos para poder llegar a todas las personas a generar una alerta de todo lo que hay que revisar antes de comprar un inmueble, porque desafortunadamente, pues efectivamente hay personas que abusan o que lo hacen incluso con desconocimiento. O sea, es como, tengo una parcela, la divido, me salen tantos lotes, los vendo en tanto, dineral, ¿no? Y no se ponen a sacar cuentas ni a revisar la ley de los procesos que tienen que hacer en desarrollo urbano, de cómo hay que diseñar las calles, las dimensiones, las salidas de emergencia de una colonia, etcétera, para garantizar que esa colonia cumpla con todos los requisitos, de que además se tiene que entregar urbanizada y con servicios, es decir, meterle agua, drenaje, luz, empedrados, banquetas, machuelos, y entonces pues las personas también asumen que están comprando algo barato, pero algo que al final hay que meterle todos los servicios, porque quien lo vende pues nunca lo pensó y nunca lo consideró, y se convierten efectivamente en grandes problemas.
voy a platicar con nuestra secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad para diseñar algún mecanismo en el que nosotros podamos estar formalmente informándoles qué desarrollos tenemos registrados que están en proceso y que cumplen con todos sus requisitos, tanto en el estado como en los municipios, y también diseñar alguna especie de línea o de correo o de WhatsApp en el que las personas puedan simplemente preguntar, Colonia Fulanita, venta de lotes, ¿tiene todos los permisos o no? Porque la verdad es que sí, lo que se termina haciendo es, además de vender y comprar problemas en términos económicos y de plazos para poder realmente llegar algún día a vivir en ese lugar, lo más preocupante todavía después de eso es que se puede incluso vender lotes en lugares que tengan algún riesgo extra o adicional en términos de protección civil, etcétera. Entonces, bueno, sí es muy importante que podamos ahí pues ser mucho más enfáticos y generar opciones de información para las y los colimenses. Y respecto al tema de Ciapacop, pues Vladimir lo conoce mejor que yo, pero yo he estado participando en diferentes actividades de Ciapacop desde el año pasado, en las que justamente con recursos propios y con estos ingresos y ahorros, etcétera, han venido implementando una serie de sistemas en diferentes lugares donde se bombea agua, para poder tener como estos sistemas de protección en los que ya no tienes que ir directamente al sitio a bajar la luz en lo que pasa la tormenta, sino en automático al detectar el tema de los rayos y demás o de una tormenta eléctrica, se baja momentáneamente para evitar estas subidas y bajadas de energía que generan este problema. Seguramente no está todavía en todos, pero yo recuerdo que eso es lo que hemos estado haciendo en algunos de ellos. Los nombres técnicos los debe saber mejor Vladimir, entonces mejor le doy el uso de la voz. No es una invasión porque es lo que está ahí haciéndose en la parte norte de la campana. Ya vemos ahí unas construcciones, ya vemos ahí muy limpio, ya vemos demás. No se les metieron a alguien. En la parte norte, ¿te refieres a un lado del tercer anillo? De donde está el Gran Monote a un lado. No, estamos haciendo una intervención con Seidum justamente para generar el acceso norte a la campana. Entonces, ese acceso norte tiene ya un motivo de ingreso, va a tener baños públicos, va a tener un estacionamiento, va a tener un espacio que permita a las familias tener un ingreso ahí digno a la campana, y es una primera etapa de todo un proyecto que implica que la campana pues podamos realmente ponerla a disposición de la sociedad como un espacio público del que nos podamos apropiar. Digo, hay muchas personas que van a caminar ahí, pero no se cuentan con todas las condiciones que serían necesarias, ¿no? Nos hace falta más iluminación, nos hace falta mejor señalética, nos hace falta ampliar algunos senderos para garantizar que las personas no se nos pierdan ahí, que si tienen algún accidente también puedan reportar y ser atendidas, que haya mejor iluminación para evitar cualquier riesgo, terminar de circular el lugar y muchos etcétera más. Entonces es parte de esta primera etapa. Este acceso norte nos lo habían solicitado mucho, sobre todo quienes quieren utilizar este espacio para ejercitarse. Yo creo que a quienes transitan por el tercer anillo periférico en las mañanas les ha tocado ver cómo hay muchas personas haciendo ejercicio sobre el tercer anillo y que podrían estar utilizando este espacio, pero además que con este motivo de acceso, ya con estacionamiento y demás, podamos darle también un uso vespertino para niñas y niños, insisto, para hacerlo completamente público y abierto a todos. Bien, respecto al tema de Ciapacop, nos hemos preparado primero para la temporada de estiaje que ya está terminando. Tuvimos una sequía muy importante, altas temperaturas históricas registradas de 40 a 45 grados, la mitad del territorio en sequía severa, la otra mitad en sequía moderada, y sí teníamos que prevenir, y aquí hace unos meses presentamos en Diálogos por la Transformación el decálogo para hacer frente a la sequía y al estrés hídrico que vivía Colima. Vamos bien, se ha garantizado el suministro de agua porque se cambiaron bombas, porque se rescataron los pozos, porque se cambiaron las válvulas,
porque compramos una pipa, porque hemos hecho entronques, porque se hizo un mantenimiento a la obra de toma de Zacualpan, que no se había hecho en más de una década. Estaba asolvado, había mucha grava, había muchos escombros y pudimos, digamos, limpiar los veneros y creció el flujo de agua. Entonces, todas estas acciones preventivas que hicimos nos pudieron hacer que tuviéramos esta sequía o este estiaje con normalidad, porque se garantizó el suministro de agua. Ahora también estamos preparándonos para la temporada de lluvias con tiempo. Por eso hicimos el rescate de ríos y arroyos, que aunque no nos pertenece o no nos compete directamente a nosotros, estuvimos haciendo los rescates de ríos y arroyos para que no hubiera taponamientos, para que no hubiera desbordamientos. Les dimos mantenimiento a todas las cajas desalinadoras, estuvimos limpiando todos los pozos de visita donde hay mayor incidencia, y en el tema de los pozos, además de que pusimos bombas nuevas y que hemos instalado más de 30 bombas nuevas en los pozos, que eso va a mejorar el rendimiento, la eficiencia energética, también instalamos los sistemas de telemetría para precisamente cuando haya una temporada de lluvias y haya rayos, pues que no se nos queme la bomba y luego tenga que venir la grúa, sacar la bomba, llevarla a reparar, volverla a poner. Eso generaba muchos problemas. Entonces, por primera vez estamos ya instalando, ya llevamos más de 20 sistemas de telemetría instalados. Vamos a instalar otros 10 antes que comience la temporada en forma, y para el año siguiente esperamos que todos los pozos de Cepacop tengan este sistema de telemetría que nos va a ayudar a prevenir. Es mejor que estén apagados un par de horas a que se queme la bomba como pasaba antes. Entonces se ha trabajado, y todo esto ligado también al acuasorteo, porque tenemos recursos, porque tenemos estabilidad, porque tenemos condiciones para poder ir mejorando el servicio. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay otras preguntas, nada más respecto al tema de Villa de Álvarez. Sí, fue la detención de un vehículo que se le había venido haciendo algún seguimiento que estaba aparentemente vinculado con algunos delitos de alto impacto. Y entonces, bueno, se lo llevó el área de investigación de la Fiscalía, o fue entregado a la Fiscalía para que pudiera continuarse con estas investigaciones. No habiendo más preguntas en estos diálogos por otra información, damos por concluidos esta rueda de prensa, agradeciendo